El 10 de abril de 2019, en una de las salas de Media Lab El Prado, La Hora de Cuba se entrevistaba a Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. ¿Qué le movió a empezar a investigar sobre su abuelo? Pues yo creo que una gran pregunta, ¿no? Porque yo tenía un abuelo muerto en una guerra, que eso ya de alguna manera te llama la atención, pero en mi familia, mi padre me hablaba de eso, pero cuando se juntaba con sus hermanos, íbamos al pueblo de mi abuelo, pues era un tabú, ¿no? De hecho, cuando igual estábamos en una comida, en una cena, y mi padre y sus hermanos empezaban a hablar de cosas de su juventud, y mi abuela veía que se estaban acercando a la guerra, pegaba un golpe en la mesa y todos sabían, o sea, para recordarles de qué no podían hablar, ¿no? Entonces yo creo que eso me hizo hacerme muchas preguntas, ¿no? Entonces, cuando yo iba a esa casa, ellos habían escondido algunos papeles. Yo tengo una fotografía de mi padre con 9 años en las elecciones de febrero de 1936, en una manifestación del 1 de mayo, y está con una pancarta que pone "Queremos el grupo escolar Viva Azaña". La foto, si la ves, está doblada de haber estado escondida 40 años en una rendija de una pared. Bueno, yo buscaba cosas, siempre tenía esa curiosidad, ¿no? Y luego creo también, incluso el hecho de que me hubieran puesto su nombre, ¿no? Porque en el fondo era como crearme un vínculo a mí con ese pasado, ¿no? Hay países donde mi abuelo estaba en una cuneta, en una fosa, en Haití, por ejemplo, donde cuando se entierra mal a alguien, la familia construye una especie de hueco emocional que se lo asigna a la siguiente persona que nace en la familia, ¿no? Entonces, cuando fue el terremoto de Haití en el 2011, entraron miles de personas de golpe, y luego fueron organizaciones no gubernamentales a hacer funerales individuales, porque si no, tú estás pendiente de esa especie de fantasmas, ¿no? Y en mi caso, pues yo me hacía muchas preguntas por eso, y de ahí siempre me interesó leer cosas de la guerra, de la dictadura, y una especie de simpatía a hablar con la gente mayor, ¿no? ¿Cómo surge la idea de fundar la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica? Pues fue un cúmulo casi de casualidades. Yo soy periodista, yo estaba escribiendo una novela en el año 2000, había dejado mi trabajo un año antes, y entonces estaba entrevistando a gente muy mayor en la zona donde había vivido mi abuelo, que lo habían asesinado, en el Bierzo, en la comarca del Bierzo. Y bueno, pues a través de algún familiar y de amigos de mi padre, iba allí de vez en cuando a entrevistar a gente muy mayor. Y entonces un día quedé con Arsenio Marco, un amigo de la infancia de mi padre, un hombre que había sido militante del Partido Comunista, que había estado 6 años encarcelado por una redada de la policía que le descubrió papeles del partido, descubrió que había intentado montar en su fábrica una célula del partido, y habíamos quedado por la tarde en casa de otro hombre que él conocía, que me iba a contar una historia en concreto. Y eso fue el 5 de marzo del año 2000, justo una semana antes de que hubiera aquí unas elecciones generales. Entonces, cuando estábamos comiendo en casa de este hombre, de Arsenio, de repente llamó el otro hombre para decir que tenía un problema familiar y que no podía vernos, que lo que iba a hacer es escribirme lo que me quería contar, y me mandaba una carta. Y si no hubiera ocurrido eso, yo no estaría aquí sentado posiblemente, ¿no? O sea, como de pronto la vida te puede pegar un giro así, porque si yo hubiera ido a verle, pues hubiera hablado con él, hubiera acabado el libro que no he acabado después de 20 años casi, y estaría en otro lugar completamente distinto, con mi vida en otro sitio. Pero el hecho de que no fuéramos a verle hizo que yo siguiera hablando con este Arsenio Marco, y entonces en un momento hablamos de mi abuelo. Yo no estaba escribiendo una historia de mi abuelo, estaba escribiendo una historia de 2 exiliados que volvían para, bueno, pues poner una bomba en el Valle de los Caídos, así de claro. Entonces seguimos hablando y salió el tema de mi abuelo. Y entonces él me dijo que sabía más o menos dónde estaba enterrado. Y yo le pregunté si era muy lejos, estábamos en Ponferrada. Dijo, no, es a 8 o 9 kilómetros de aquí, en un pueblo que se llama Priaranza. Entonces fuimos a Priaranza. Bueno, él pensaba que era un pueblo que se llama Villalibre de la Jurisdicción, que está a 300 metros del otro.
Entonces fuimos preguntando y lo que sí sabíamos es que en la fosa podía haber entre 13 y 15 personas. Y fuimos preguntando a gente, allí nos llevaron en ese pueblo a 2 fosas más pequeñas, o sea que había... Pero luego cuando le explicamos un poco lo que él sabía, un hombre nos dijo, mira, el pueblo siguiente, Triaranza del Bierzo, justo al llegar hay un vértice de una carretera, sigue esta carretera, que era la carretera que iba de Ponferrada al puerto de Vigo, el que durante la guerra civil fue atravesada por muchos soldados y oficiales nazis, porque tenían su puerto en Vigo y una base aérea en León y tenían que pasar por allí. Y dice, hay un vértice y una carretera que entra en el pueblo. Justo en el vértice, ahí está la fosa. Entonces yo iba así un poco ansioso, voy a decir, y venía Arsenio con un paisano que nos quería acompañar detrás. Yo iba un poco adelante y cuando llegué a ese vértice había un hombre allí dando la vuelta de un paseo, se había jurado justo ahí y le digo, usted me tiene que ayudar a algo. Y me preguntó, ¿a qué? Y digo, busco una fosa de la guerra con 13, 14 o 15 cuerpos que asesinaron, nos han dicho que aquí o por aquí. Y entonces él lleva las manos a la espalda y de repente me señaló, había 3 nogales justo allí sembrados que no estaban cuando los asesinaron no estaban. Y me dijo, justo donde esa nogal recrecida, dijo, porque bueno, allí los nogales, son medio gallegos, se usa la nogal, ¿no? Entonces yo llamé a mi padre por teléfono, que vivía entonces, y le dije, papá, estoy encima de la fosa del abuelo, ¿no? Y claro, la pregunta era qué hacer a partir de entonces. Entonces yo escribí un artículo en un periódico local, en la Crónica de León, que ya no existe, que se titulaba Mi abuelo también fue un desaparecido. Entonces aquí a estas personas no se les llamaba desaparecidas, porque normalmente se les llamaba paseadas, ¿no? Que era el eufemismo que se utilizaba en los pueblos. Lo llevaron a pasear, o salió a pasear y no volvió. Pero el desaparecido es una persona que es una categoría jurídica, o sea, es alguien detenido ilegalmente, torturado, asesinado y su cadáver escondido como una forma de castigo de negarle una tumba, como ya se había hecho en España con los afrancesados en la época de Fernando VII, que les aplicaban lo que se llamaba el castigo post-mortem, que era no va a quedar huella de tu paso por la tierra, y luego para extender el dolor a su familia y a su entorno político, ¿no? Entonces yo en ese artículo me quejaba de que 2 años antes España había detenido en Londres a Pinochet, Augusto Pinochet, el dictador chileno. Y yo decía, bueno, pues ¿por qué hace cosas que me parecen muy bien para Chile y no para España? Entonces yo entonces, cuando escribí eso, solo conocía 3 nombres de los que estaban en mi abuelo, Enrique González Miguel, que le llamaban el madrileño, que era del mismo sitio de mi abuelo, de Villafranca, del Bierzo, y un hombre que se llama Manuel Lago. Y al final del artículo puse mi teléfono por si algún familiar lo leía y me contactaba. Y el que me llamó fue al día siguiente a las 4 de la tarde. Me acuerdo exactamente dónde estaba cuando me llamó. Fue un arqueólogo, Julio Vidal, que vivía en León, pero su madre había nacido en ese pueblo. Él conocía la fosa desde que era un niño, porque le llamaban el Paseo del Corro. Era un sitio donde los niños, como sabían que había cadáveres, les daba miedo y pasaban corriendo. Su mujer era antropóloga forense, o sea, como si me hubiera tocado la lotería. Y ellos me dijeron, nosotros alguna vez pensamos abrir la fosa, pero como no teníamos ni idea de quiénes eran, pues nunca lo hicimos. Pero ahora cuando hemos leído esto, cuando tú quieras nos tienes a tu disposición para hacerlo. Entonces yo escribí eso a principios de octubre y en menos de un mes estábamos excavando. El 21 empezaron a buscar, no apareció nada, era un viernes por la tarde. El sábado no apareció nada y no era un sitio muy grande. Había un hombre que vivía entonces, Francisco Cubero, que los había enterrado. O sea, lo que ocurrió, o eso lo cuento luego, bueno, pues estaba vivo para decir, era por aquí, y ya quedaba muy poco de tierra por donde mirar. Entonces empezamos a asustarnos pensando en la posibilidad de que la carretera, que se había ensanchado mucho, se hubiera llevado los restos. Y ese día me hablaron de otra persona que igual nos podía ayudar. Entonces el domingo por la mañana yo fui a otro pueblo a primera hora de la mañana a hablar con otra persona mientras seguían buscando. Entonces cuando vuelvo a donde estaba la exhumación, justo estoy parando el coche y entonces alguien me hace una seña de baja, corre, corre. Y entonces pasó una cosa, bueno, que ahora para mí ya es entre comillas más normal, ¿no? Pero la tierra tiene su propia memoria. La tierra, cuando la remueves,
puede tardar unos 150 años en volver a estar igual de compacta. Entonces el operador de la excavadora, cuando metió el cazo en ese sitio, notó que el cazo entraba más fácil, porque era tierra removida, y paró y le dijo al arqueólogo que ahí había algo. Entonces el arqueólogo le estaba guiando y entonces le dijo, saca el cazo, y en el momento que yo llegaba corriendo salió una bota. O sea, y justo además pilló, luego había 13 cuerpos, pilló el primer pie de los 13, ¿no? Entonces yo en ese momento me acordé de mi madre, de mi abuela, ¿verdad? ¿No? Porque mi abuela, pues, mi abuelo había vivido en la Argentina y Estados Unidos, tenía un buen negocio, les quitaron todo. Mi padre con 10 años, cumplió 10 años 2 días después de que asesinaran a su padre y tuvo que dejar el colegio para ser cabeza de familia. Y mi abuela tenía ataques le llamaban crisis nerviosas, entonces eran ataques de pánico, de ansiedad, que había toque de queda, entonces no podían salir ni mi padre ni sus hermanos a pedir ayuda a nadie, porque si de noche cruzabas una calle te disparaban directamente. Entonces yo me acordé de ella, que había muerto 2 años y medio antes, y que unos años antes hicieron un cementerio nuevo en Pereje, que era su pueblo originario, un pueblo pequeñito, que está por el que pasa el Camino de Santiago, y ella compró un panteón ahí y le puso los apellidos de mi abuelo. O sea, todavía estaba en su cabeza, habían pasado más de 50 años, pero todavía estaba esa idea de que algún día eso se tenía que colocar. Entonces yo no pensaba meterme en este lío, por decirlo así. Yo quería identificar genéticamente a mi abuelo y enterrarlo con mi abuela. Pero los 2 fines de semana que duró la exhumación, porque venían voluntarios desde el País Vasco, pues el fin de semana, el viernes por la noche llegaban, excavaron el sábado y el domingo al mediodía se volvían, y entonces ahí vino gente a pedir ayuda, gente que se enteró, alguna que venía relativamente de bastantes kilómetros, gente muy mayor. Recuerdo Isabel González, una mujer que buscaba a su hermano Eduardo González en un pueblo al norte del Bierzo, en la Ciana, en el Valle de la Ciana, se llama Palacios del Seco. Y la asociación se formó exclusivamente para ayudar a esa gente. No sabíamos la cantidad de desaparecidos que había, ni había bibliografía que los tratara como tales. O sea, yo he hablado en el instituto con mis amigos de dónde murió tu abuelo, pero claro, a los muertos también les ocurren cosas, pueden estar donde tienen que estar o no, ¿no? Pero esa conversación no se producía. Murió luchando con estos o con estos. Incluso yo en tercero de BUP, que es lo equivalente a primero de bachillerato, tuve una profesora que nos hizo hacer a cada uno un trabajo sobre uno de nuestros abuelos en la guerra, y de aquella muchos padres protestaron, fueron a la dirección incluso a preguntar que a ver qué quería saber esa profesora de sus historias familiares, ¿no? Y bueno, pues ahí, pensando en ello, era Isabel y alguna gente más, pues es como nació la asociación, pensando en que iba a ser por esa zona donde íbamos a hacer cosas. ¿Y actualmente qué objetivo tiene la fundación? ¿Cuánto te puedo hacer? No, lo digo en serio, con las respuestas. Sí, vamos a claro, las acorto, las. Acorta un poco, vale, sí. Vale, sí. Por eso digo, decirme. Sí, no, es que yo he trabajado en medios audiovisuales. Sí. A mí me gusta que hablar. está súper bien, pero que. Vale, bueno, los objetivos. Nuestros objetivos son, por un lado, buscar físicamente a las personas desaparecidas que nos piden las familias. O sea, nosotros actuamos, a veces tenemos información de una fosa, pero tenemos, digamos, una lista de espera de familias que están esperando que les ayudemos. Eso es lo que más hemos hecho. En estos, desde el año 2000 hasta hoy, habremos exhumado 260 fosas. La mayoría muy pequeñas, o sea, de 3, 2, 4, y bueno, y luego hemos ayudado a miles de personas a encontrar documentación, gente que no sabía que tenía un familiar que su cuerpo se lo habían llevado al Valle de los Caídos, gente que tenía un familiar deportado a un campo nazi y no lo sabía, solo sabían que había cruzado por la frontera al final de la guerra y le perdieron la pista. Luego también denunciamos muchas cosas, pues hace unos meses salió la noticia de que un torturador de la policía franquista, el niño, estaba cobrando una pensión especial, y eso nosotros lo averiguamos un poco investigando. Primero se lo pedimos al Ministerio de Trabajo a través del portal de transparencia, que lo usamos mucho para pedir información al gobierno. No nos contestaron, pero luego probamos en el Ministerio del Interior
y nos dijeron que sí, que tenía esa pensión. En el año 2010 nos fuimos a Argentina a poner una demanda de un hombre que vive todavía, tiene 96 años, Darío Rivas, que es el hijo de un alcalde de un pueblecito de Galicia, de Castro de Rey. Nosotros habíamos exhumado 5 años antes a su padre, pero viendo que aquí todas las puertas de los juzgados se cerraban, pues decidimos, con esa misma idea con la que yo había abierto, digamos, o escrito ese artículo de por qué vamos a juzgar en Chile, Argentina, Guatemala y aquí no, pues lo que hicimos fue irnos allí para que se investigara aquí. Como consecuencia de ese juicio, pues hemos hecho una exhumación en Guadalajara buscando a Timoteo Mendieta, el padre de una mujer que se llama Ascensión Mendieta, que cumplió 88 años volando en un avión a pedir ayuda a la justicia argentina, algo que debería avergonzar a este país o a su clase política, ¿no?, y judicial. Y buscando a su padre, Timoteo Mendieta, lo identificamos, aunque tuvimos que hacer 2 exhumaciones, y gracias a eso identificamos a otras 37 personas. Bueno, atendemos a estudiantes, no es el caso, muchos extranjeros, ahora mismo tenemos un alemán, nosotros tenemos un archivo en Ponferrada donde tenemos toda la documentación que manejamos y casi siempre han venido extranjeros desde Japón a Nueva Zelanda, están allí 2 o 3 meses ayudando y estudiando la documentación que tenemos. Digo extranjeros porque no ha venido, salvo una española de una beca de la Universidad de León, nadie que vaya a hacer una tesis sobre el tema, y nosotros somos posiblemente la organización que más documentación tiene sobre esos desaparecidos, ha pasado por allí. Bueno, nos metemos en peleas igual más políticas, denunciando lo que no hacen los gobiernos, ayudamos a todo tipo de gente a hacer libros, por ejemplo, a muchos catalanes, porque allí hacen este trabajo de research, de investigación en el bachillerato y nos escriben así. No sé si habéis visto Merlí, pero la serie, pero ahí incluso hay un alumno, el hijo de Merlí, que va a hacer su trabajo de investigación sobre el franquismo, precisamente, al que le anima una profesora de historia. Nosotros tenemos muchos estudiantes, gente que hace documentales, escritores, y luego no tenemos ninguna ayuda, pero por ejemplo nuestra mayor ayuda son nuestros socios, que pagan una cuota de 36 euros al año, y luego un sindicato noruego de electricistas que hace 5 años conoció un poco nuestra historia y de vez en cuando nos financia una exhumación, y vienen, pues ayer se fue uno para preparar un viaje, que vienen 80 en junio, y muy interesados por este tema, porque les interesa, primero porque hubo brigadistas internacionales noruegos aquí, pero luego también porque les tienen mucho miedo al fascismo. Entonces les parece interesante estudiar lo que pasó aquí, ¿no?, viendo lo que está pasando en Europa, y bueno, yo me invento campañas de todo tipo, es decir, lo que se me pasa por la cabeza. El portal de transparencia del gobierno nos lo va a quitar en cualquier momento, porque venga a preguntar, entonces a veces nos han contestado que no tienen capacidad para responder. Y luego, sobre todo, nosotros hemos querido abrir un debate sobre el pasado, y que esto, yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a los hombres y a las mujeres que están en las fosas, como mi abuelo, que lo que hacían era poner en una pancarta: queremos un grupo escolar, que era una escuela pública, gratuita y laica. Pues yo creo que el mejor homenaje está en un libro de texto, ¿no? Y ese es realmente, para nosotros, ayudar a las familias que nos piden ayuda, pero como objetivo, digamos, de transformación social, es que esa represión y quiénes eran esas personas se cuenten en los libros de texto. No hay muchos. El año pasado mi hija estudiaba segundo bachillerato y yo me emocioné cuando abrí su libro de la editorial SM y tenía una página dedicada a las fosas, un mapa de todas las que había en España, una serie de cuestiones para trabajar en el aula, y digo, bueno, pues nuestro objetivo otro es ese, ¿no? Es que esto se sepa. ¿Qué experiencia le ha marcado más dentro de su labor en la asociación? Bueno, depende de dónde me haya caído la marca, ¿no? Yo, la de mi familia para mí fue muy fuerte, ¿no? Porque, bueno, vivían entonces los 6 hijos de mi abuelo, ya no solo vive uno, que vive en Venezuela, pero entonces vivían los 6, y todo eso fue remover cosas de, bueno, pues infancias destrozadas, gente que si le pasara ahora eso, pues recibiría un montón de apoyo, tratamiento psicológico, no sé qué, y esta gente se tuvo que construir la arquitectura de sus emociones, pues
sobre escombros, ¿no? Por decirlo así. Entonces hay una parte así. Luego me han emocionado muchas cosas. Ascensión Mendieta, que yo fui a despedirla al aeropuerto y que esa misma noche iba a celebrar su 88 cumpleaños en el avión, y estuve hace una semana con ella, y bueno, hay gente que, claro, que tiene una capacidad de lucha, ¿no? Y hombre, igual lo que más me ha dolido es que todavía no haya habido un gobierno que se haya hecho responsable de esto. No dar subvenciones, no, esto es una responsabilidad del Estado. Y eso es vamos, y de hecho, si eso ocurriera, buena parte de lo que nosotros hacemos desaparecería, entre comillas, ¿no? Pero no entender que en un país, en el siglo XXI, se pueda discutir si alguien está bien enterrado o mal enterrado en una cuneta, porque eso es casi prehumano, ¿no? Aquí el primer enterramiento en España que yo haya visto está en Atapuerca hace 200 y pico mil años, y eso es una cosa que en cualquier civilización está superada, pero aquí no, ¿no? Entonces, yo creo que lo que más me marca, y a nosotros, con todos los voluntarios que somos y demás, nos hace seguir en la pelea, tiene que ver con eso, ¿no? Con tratar de encajar esto en el Estado, y que lo haga el Estado, que el Estado trate a las víctimas, porque simbólicamente nosotros lo podemos hacer, vamos, lo hacemos, y hacemos homenajes cuando entregamos los restos identificados, pero que lo haga el Estado significa muchas cosas, ¿no? Muy importantes. ¿En cuántos lugares han encontrado fosas de víctimas del franquismo? Pues seguro en todas las comunidades. Bueno, sí, nosotros han aparecido, porque ahora ya hay fosas, o sea, lo que se inició ahí ahora se ha convertido en una especie de tejido social, ¿no? Hay en Valdenoceda, en Burgos, había una fábrica de seda que fue un presidio donde murieron de hambre, de frío, de enfermedades, un montón de presos, y hay una asociación exclusivamente para esos familiares. En el cementerio de San Rafael en Málaga, donde hay 4.800 cuerpos y se han exhumado 1.300, que es más, por relacionarlo, de lo que hizo desaparecer Augusto Pinochet en Chile, que es la gran bestia de la humanidad a final del siglo XX. También hay asociaciones que se han creado en torno a ese cementerio. Nosotros hemos exhumado en todas las comunidades autónomas en la península, en todas. O sea, y fuimos tirando del hilo, primero en Castilla-León, salimos, las primeras fueron en el Bierzo, en León, luego salimos a Burgos, luego exhumamos 3 mujeres en Ávila, al lado de Candelera, que eran de Pollales del Hoyo, de un pueblo de Ávila, y empezamos ya, pues nos empezaron a llegar casos de todas partes, ¿no? Pero en Canarias, por ejemplo, a 2 semanas, Pino Sosa, una mujer que lleva muchísimos años luchando por identificar a su padre, lo ha enterrado hace 2 semanas en Las Palmas, ¿no? Y en Tenerife hay el alcalde de Santa Cruz, está enterrado por ahí, no se sabe. Quiero decir, las hay por todas partes, que esa fue otra sorpresa para nosotros, ¿no? Y descubriendo que pensábamos que igual esto era un método represivo. En el Bierzo había muchos mineros, pues, que igual había sido una forma de ensañamiento, pero poco a poco fuimos descubriendo que era por todas partes. ¿Cuántas personas hay procesadas por ese motivo? Pues ninguna. De hecho, vengo de hablar con 2 amigos a los que acaban de condenar por intentar grabar una misa franquista en Pamplona. O sea, al revés, ¿no? Si te quieres, todavía tienen una especie de protección, ¿no? Y nadie se ha sentado en un banquillo. Quiero decir, esta jueza argentina reclamó a unos cuantos españoles, pero en concreto José Antonio González Pacheco Villarniño y Jesús Muñecas fueron a declarar a la Audiencia Nacional y dijeron que como estaba la ley de amnistía, pues no tenían nada que juzgar, ¿no? Luego podemos discutir, una ley de amnistía se aplica cuando hay una condena, ¿no? Pero hay un montón de cosas que tiene que hacer la justicia antes de una condena, y entonces si no las hace un juez, igual está prevaricando, ¿no? Porque si no investiga hasta saber que ese delito tiene un responsable y que ese responsable se pueda amparar en la ley de amnistía, pues está incumpliendo un montón de leyes. Pero en concreto, y para explicarlo, ese día que fueron a declarar Billy el Niño y Jesús Muñecas, yo llevaba unas fotocopias de un reportaje en una revista sobre quiénes eran para repartir allí a la prensa. Entonces subí hacia la audiencia y la policía tenía una especie de cordón, y me dijeron que no podía pasar. Entonces yo me di la vuelta al edificio y vi que había un banco abajo, fui por el otro lado y entonces me preguntaron dónde iba, dije no, al Banco Pastora. Y entonces pase, pero pase rápido.
Entonces yo me quedé donde la prensa a repartir mis fotocopias. Entonces me pillaron y vinieron 3 policías, me sacaron a empujones, me dieron un rodillazo en la espalda, me metieron en un rincón en ese banco, que es la esquina del Paseo Recoleta, con la calle Prim. Me dijeron, cuando yo hice así, miré, cuando me dio el rodillazo, me dijeron que se lo contara a mi amigo Garzón, y luego me denunciaron por hostigamiento. Y mientras a mí me estaban denunciando, Billy el Niño salía de la audiencia en un coche público, propiedad de la policía. Un funcionario de la audiencia salía a abrirle la puerta de atrás como si fuera una persona importante, y mientras a mí me estaban multando abajo, arriba estaban multando a varios expresos políticos por estar allí gritando concentrados, por una concentración ilegal. Entonces es el mundo al revés, ¿no? El delincuente va en un coche oficial con un chofer de la policía a donde diga que le lleve, y la gente que estamos peleando para que haya justicia, pues somos entre comillas delincuentes, como estos 2 cineastas que estaban haciendo un documental y esta mañana les han leído la sentencia y los han condenado por tratar de grabar una misa franquista. La semana pasada se emitió en la 2 el documental de El silencio de otros. Premio Goya a la mejor película documental de este año, con una audiencia de casi 1 millón de personas y un gran interés por el público más joven. ¿Cree que es importante este impacto mediático? Sí, claro. Bueno, todo lo que visibilice esto, y sobre todo a gente joven, es fundamental, ¿no? Y lo es por varias cosas. No solo, bueno, la primera podría ser que la gente conozca la historia del país en el que vive, ¿no? Porque es un derecho saber la historia. A mí nunca me la enseñaron en el colegio. Yo tenía 10 años cuando murió Franco, y a mí jamás en un centro de enseñanza, si no tengo la familia que tengo, en un centro de enseñanza jamás me hablaron de esto. Pues habrá mucha gente que su familia igual no hablaba y que no ha tenido la oportunidad de saber, ¿no? Eso por un lado. Luego, yo creo que hay, en un país que ha vivido una cosa tan terrible, ¿no?, que ha afectado a tanta gente, porque no solo son los desaparecidos o los bebés robados, era cómo nos educaba la Iglesia. Pues ahora estamos viendo, por ejemplo, que hay cursos. Yo he estado esta mañana viendo a un chaval que, siendo menor, fue sometido a un curso para curarle la homosexualidad, ¿no? Sí. Y si nos vamos a los años 50, al 54 en concreto, el franquismo construyó un campo de concentración para homosexuales y les daban descargas eléctricas enseñándole fotos homo o fotos hetero, y a las lesbianas las sometían a electroshocks para sanarlas, ¿no? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es si ha acabado ya la represión o no, porque el hecho de que haya elecciones no quiere decir que de repente toda una identidad de miles de personas en este país se evapore, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, porque todavía hay mucha gente con miedo a hablar, en mi familia, no en la de mi padre y mi abuelo, que así no, pero en la de mi madre. Yo voy al pueblo, le pregunto a mi tía por algo de la guerra y hace así, a la ventana, y da igual que esté abierta o cerrada, bájala. O sea, y eso es una cosa aprendida de callarse, ¿no? Entonces, ¿qué es la memoria, no? Y lo voy a juntar con lo de que esto se vea. La memoria, en el fondo, ¿queréis ganar la guerra que no van a 6 a 8? Todos esos argumentos que usan, no. La memoria, evidentemente, no toca el pasado, pero hace algo muy potente, que es cambiar su significado. O sea, alguien que haya visto el silencio de los otros ya no va a mirar al pasado de la misma manera. Ya es otra persona, no tiene por qué ser muy distinta, pero hay una realidad que se ha incorporado, que es ese cambio del significado. Entonces, eso se manifiesta de 1000 formas. El Valle de los Caídos ha sido un monumento que no generaba ningún conflicto durante años. La gente iba allí, paraba para ir al Escorial, hacía la excursión y se volvía a Madrid, no había ningún problema. ¿Qué ha pasado en estos años? Pues que ha cambiado el significado del valle, porque ha cambiado la mirada de alguna gente y se ha convertido en un monumento incómodo. Entonces, el silencio de nosotros, cualquier forma de relato, digamos, de este pasado, lo que está haciendo es contribuir a ese cambio de significado, ¿no? Y a darle significado a este pasado, porque si no existiera, pues no tendría ninguno. De hecho, Franco hacía una ley, cuando acaba la guerra, que se llama la Ley de Responsabilidades Políticas, que convierte en un delito haberse significado, que era haberse manifestado públicamente con tus ideas políticas. Entonces, ¿qué les pasa
a millones de familias como la mía, que si no quieren ir a la cárcel, si no quieren que les expropien sus bienes porque las condenas o acabar en un paredón, tenían que volverse insignificantes. Entonces en este país ha habido una larga historia de insignificancia de gente que tuvo que dejar sus ideas, tuvo que cambiar su identidad, volverse otra persona, o por lo menos fingir que lo era, que era distinta, para no estar en la mirada del régimen, ¿no? Y entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo, entre comillas? Pues revertir eso, ¿no? Y dar significado en cosas que han sido para la sociedad insignificantes. Y el silencio de los otros, que lo vieron 950 y pico mil espectadores y espectadoras, como las obras de teatro, como cosas que se hacen, montones de páginas que hay en internet, pues novelas, etcétera, etcétera, tienen que ver, yo creo, con otra cosa muy importante, que es, hay un verbo español que es expresar, que significa contar, decir, relatar, pero que también significa dejar de estar presos. Entonces, todo lo que exprese este pasado nos ayuda a dejar de estar presos de él. Y el silencio de los otros sirve para eso. Hablando de lo de la insignificancia y todo eso, ¿crees que a día de hoy muchos jóvenes siguen siguiendo esa insignificancia que había antes? Bueno, yo creo que claramente en la sociedad española hay un grado de despolitización grandísimo, ¿no? O sea, y yo me acuerdo una vez en Berlín, que además un chico allí que estaba trabajando en Berlín, español, se enfadó mucho conmigo. Yo un día presentábamos una exposición sobre las exhumaciones y la gente empezó a preguntar, nos preguntó por el 15M, y entonces yo dije, mira, España, para explicar esa parálisis social que hay, es inexplicable que haya un 50% de paro juvenil y que no exista ninguna conflictividad social. Y eso es una construcción cultural, o sea, es una educación de la sociedad. En otros países donde tú sabes que con 20 años te tienes que buscar la vida, si te dicen que es que no vas a estar contratado hasta los 35, pues igual lías algo. O ¿qué más? Como pasa en Francia, 3.000 coches una noche. Aquí no ha habido ningún conflicto y eso es aprendido. Y eso tiene que ver mucho con una frase que decía Franco, que era, y ahora hay un programa que hace Facu Díaz, que era, haz como yo, no te metas en política, ¿no? Hay un programa, no sé si lo conocéis, de humor, que se llama No te metas en política, que viene un poco estirado de esa frase, ¿no? De que tú dedícate a, pues tu WhatsApp, tu cervecilla, en casa te dan de comer y no sé qué, y no hace falta que hagas un proyecto, ¿no? Yo es que con 23 años quiero tener mi vida, ¿no? Pues con 30, 35, y ahí no hay ningún conflicto, ¿no? Y eso evidentemente es algo educado, o sea, alguien nos ha educado y, por ejemplo, en muchas familias, yo he ido en muchas reuniones familiares, igual no a vuestra edad, y se transmite de otra manera, pero igual también se transmite, pero en los 80, cuando yo empezaba, me metí en la radio libre de mi barrio, me metía en líos así de asociaciones, haciendo política en asociaciones, pues me decían, eso de no te signifiques, que en el fondo si das la vuelta es una orden para que seas insignificante, ¿no? Eso sigue ahí, ¿no? Entonces es otra de las grandes victorias de la impunidad, y es que hay una sociedad, pues mira, en esta ciudad donde estamos, a la salida de la A6 hay un monumento que se llama el Arco de la Victoria, que celebra la victoria de Franco, de Hitler y de Mussolini, y a nadie le estorba, y está a unos cientos de metros de la residencia de todos los presidentes de gobierno que ha tenido España, y ninguno ha pasado por allí con el coche oficial y ha dicho, esto hay que quitarlo, cambiarlo, reinterpretarlo, dárselo a un concurso internacional y que hagan lo que sea, ¿no? Pasan por allí con total normalidad, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que hemos normalizado muchas cosas del franquismo. Yo escribí en el Diario Público hace un par de años un artículo que se llamaba Todos somos franquismo sociológico, pero en el fondo todavía está aquí. Y por último, ahora que estamos en época de elecciones, ¿qué pediría usted a los partidos políticos en relación a la recuperación de la memoria histórica? Pues yo les pediría, uno, que no discutan de cosas que son indiscutibles, ¿no? Esto de que, como le dijo a Ascensión Mendieta a Rafael Hernando, el diputado del PP hace unos años, de que había gente que solo se acordaba de sus padres cuando había dinero, ¿no? Cosas así. Que otros partidos no se aprovechen de
prometer cosas que no hacen gobernando y que luego no, es que si ganamos las elecciones os vamos a dedicar 15 millones a la memoria histórica. Yo no quiero 15 millones a la memoria histórica. Yo no quiero que me subvencionen las exhumaciones. O nadie dice, vamos a dedicar tantos millones a los juicios. Pues los juicios se tienen que celebrar. Pues si hay más un año más y si hay menos, menos. Pero igual que cualquier delito. Que nadie discute si el dineral que se pudieron gastar buscando a Marta del Castillo en Sevilla o para sacar al niño ese de un pozo, eso es indiscutible. Pues uno no dice... O aquí cerca, sí, a los Cervantes. Bueno, pero eso ha servido para algo muy interesante. Pero digo, ahí, pues a nosotros nos ha pasado con este gobierno. Ha gobernado 10 meses, ha estado prometiendo y en 10 meses no han hecho nada. Nos dicen, no, es que no hemos podido aprobar los presupuestos porque los nacionalistas nos han dejado. Hombre, yo trabajo en una administración y una partida presupuestaria se puede mover con un informe técnico de aquí a donde te dé la gana. Es más, han creado o han contratado al gobierno a un director general de la memoria. Y eso no estaba en los presupuestos de Rajoy tampoco. O rescataron el barco Aquarius nada más llegar al gobierno. Y no había una partida que ponía a rescatar un barco con tantos inmigrantes que huyen de la guerra de Siria. Entonces, quiero decir, son discursos para tratar de usar electoralmente esto y que a mí me parecen un insulto a la inteligencia, ¿no? Porque los derechos humanos, que al final es de lo que estamos hablando, tienen que ser prepolíticos. O sea, los debería llevar cualquier elector y cualquier representante de serie. Y luego ya que piensen que la economía tiene que ser más o menos liberal o lo que les dé la gana. Pero hay una cosa que en una democracia no debería ser discutible, que son los derechos humanos. Y España es un país que solo tiene un organismo de derechos humanos. Y adivinar en qué ministerio está. En el de Asuntos Exteriores. O sea, no es un problema de aquí, es un problema de fuera de aquí. Y lo que nosotros queremos y le pedimos a las elecciones es que se considere que esto es un problema de aquí y que los derechos no se subvencionan. Los derechos se garantizan. Es muy sencillo, pero hasta ahora, 40 años después de muerto Franco, nadie lo aplica. Pues ya está. Yo creo que ya está. Sí. Bueno, muchas gracias. Nada. Gracias.